¿Alguna vez has sentido que tu dolor es demasiado pequeño para el Dios que hizo las galaxias? Como si fuera una falta de respeto molestarlo a Él, que sostiene el universo con la palma de la mano. Con tus problemas de martes por la tarde, eso pensaba ayer la noche que se sentó en el piso de su cocina, con la espalda contra la nevera fría, llorando sin saber bien por qué. No había catástrofe visible, no había un diagnóstico médico ni una tragedia enorme, solo ese dolor sordo que no tiene nombre y que, precisamente por ello, duele más. Y en ese momento pensó, a Dios le deben importar cosas más grandes que yo. Hoy te voy a mostrar algo que cambió la forma en que yo entiendo a Dios. Hay un versículo en los Salmos que describe al Creador contando estrellas, una por una, llamándolas por nombre, y en el siguiente aliento dice que Él sana a los quebrantados de corazón. No es casualidad que estén juntos, es un contraste deliberado, casi escandaloso. El mismo Dios que administra el cosmos se detiene, se agacha y pone la mano sobre tu herida. Quédate conmigo. Lo que viene ahora lo necesitas escuchar. Y precisamente ahí es donde quiero quedarme contigo un momento, porque si Dios se detiene ante tu dolor, entonces hay algo que necesita salir a la luz. Algo que llevas escondido desde hace tiempo, quizás desde hace años. Conocía cadenas en Monterrey, trabajaba como enfermera en un hospital público, turnos de 12 horas. 2 hijos, una madre enferma en casa. Desde afuera, todo el mundo la veía como la mujer fuerte, la que siempre llegaba puntual, la que nunca lloraba, la que resolvía un domingo después del servicio. Se me acercó, se veía cansada, pero no del tipo de cansancio que se arregla con dormir. Era otro tipo. Me dijo, casi en voz baja, pastor, yo llevo 4 años sin contarle a nadie lo que siento por dentro. Ni a mi mamá, ni a mis hijos, a nadie. Le pregunté por qué. Y me dijo algo que se me quedó grabado, porque si lo digo en voz alta, se vuelve real. Y si se vuelve real, ya no sé si puedo seguir. Eso exactamente, ¿cuántas personas cargan con eso? Hay un dolor que aprendiste a domesticar, a esconder detrás de la sonrisa correcta, de la respuesta correcta, de la cara correcta. Aprendiste que si no lo nombras, puedes seguir funcionando, y funcionaste años funcionando, pero escúchame bien, hermano, esconder no es lo mismo que sanar. ¿Puedes esconder una herida debajo de la ropa y lucir perfectamente bien ante los demás? Pero la herida sigue ahí y en algún punto empieza a infectarse. Cadena siguió hablando, me contó que cuando era niña su padre le decía que llorar era una señal de debilidad, que los problemas se aguantan, no se muestran. Y a los 6 años aprendió la lección, la aprendió también que 20, 30 años después. Todavía la aplicaba, todavía le ponía cara de piedra al dolor. Y lo que comenzó como un mecanismo de protección se había convertido en una prisión. Mira, hay algo que yo creo con todo lo que soy, lo que escondes de los demás, nunca ha estado oculto para Dios. Nunca, ni un solo segundo. El Salmo 139 lo dice de una manera que todavía me sacude. Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Eso no es una amenaza, es un abrazo. Es Dios diciéndote, yo ya sé lo que llevas, no tienes que seguir cargándolo solo. Entonces, ¿por qué seguimos escondiéndolo? Porque en algún momento alguien nos enseñó que mostrar el dolor es peligroso, que la vulnerabilidad se castiga. Y esa mentira se instaló tan profundo que ahora la tratamos como si fuera verdad. Pero Dios no te pide que presentes una versión editada de ti mismo. No necesita la versión que ya tiene todo bajo control. Él llega precisamente cuando estás roto, cuando no sabes qué decir, cuando lo único que puedes hacer es sentarte en silencio con el peso encima. Y en ese silencio, Él, yo he estado ahí, eso que escondes, Él ya lo vio. Y aún así, sigue eligiéndote. Y aquí es donde empieza lo que nadie ve, porque mientras la ciudad de Jerusalén se reconstruía, las piedras volvían a su lugar. Los muros se levantaban, los obreros trabajaban bajo el sol. Había algo más profundo que sucedía dentro.
Algo que no aparecía en los registros oficiales en el Salmo 147, versículos 2 y 3. Está escrito: Jehová edifica Jerusalén, reúne a los desterrados de Israel, él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mira bien esa imagen. Mientras reconstruían la ciudad con piedra y cal, Dios estaba haciendo otra obra, una obra invisible, una obra que nadie más podía ver desde afuera. El contexto aquí es importante. Esto fue después del exilio. Los judíos habían pasado 70 años en Babilonia, 70 años, generaciones nacidas en cautiverio, y cuando regresaron tuvieron que reconstruir no solo la ciudad física, sino también algo que se había roto mucho más adentro. Porque el exilio no solo destruyó muros, destruyó identidades, rompió familias, dejó cicatrices que ningún albañil podía reparar. Carlos vivió algo parecido, pero en su propia casa. Su matrimonio se desmoronó hace 8 años. Físicamente, él seguía yendo al trabajo, pagaba las cuentas, aparentaba normalidad, pero por dentro estaba hecho pedazos. Me dijo una vez Dante: yo reconstruía mi vida en la superficie, iba al gimnasio, compraba ropa nueva, sonreía en las fotos, pero nadie sabía que cada noche me despertaba a las 3 de la mañana con la sensación de que me faltaba aire. Eso es lo que el salmista describe. No es una restauración de fachada, es una sanidad profunda. Es cuando Dios venda tus heridas, no solo las que todos ven, sino las que tú cargas en silencio. Y aquí viene lo que cambia todo. La mayoría de nosotros vivimos como si Dios solo se interesara en lo que se puede medir: las casas que construyes, el dinero que ganas, los logros que anotas. Pero el Salmo 147 te dice algo diferente. Dice que Dios se detiene a sanar lo quebrantado, a vendarle las heridas al corazón roto. Eso no es un acto secundario, es lo central de lo que Él hace. Carlos me contó que pasó casi 3 años yendo a consejería, 3 años, y un día, mientras estaba en una reunión de oración, algo sucedió. No fue dramático, no fue una visión, fue una quietud, una sensación de que alguien estaba realmente ahí, tocando esa parte de él que había estado sangrando en secreto. Lloró delante de todos y me dijo después: creo que Dios finalmente me sanó. No solo me arregló la vida, me sanó a mí. Para ti hoy, hermano, esto significa algo muy concreto. Dios no reconstruye solamente lo que todos pueden ver, también restaura lo que se quebró por dentro. Eso que escondes, eso que duele cuando nadie está mirando, eso que tú pensaste que estaría roto para siempre, eso es exactamente lo que el Salmo promete. No es promesa de una vida sin dolor, es promesa de una mano que toca lo más profundo y dice: aquí voy a sanar. Pero aquí está lo que nadie te dice cuando te rompes por dentro. Dios no viene a ti con un formulario de evaluación, no llega diciendo: bueno, vamos a ver cuánto daño hiciste, cuántas veces fallaste, cuánto tiempo llevas sangrando. Eso es lo que esperamos, es lo que creemos que merecemos, pero no es lo que pasa. Mira, Salmos 34, 18, David escribió esto después de años de huir, de dormir en cuevas, de ser perseguido, y dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que Dios se acerca cuando ya estés reparado, no dice que espere a que deje de sangrar, dice que se acerca ahora mientras duele, mientras estás quebrado. Patricia pasó por un divorcio que la destrozó. No fue un divorcio limpio, fue de esos donde todo lo que creíste que era verdad resultó ser mentira. Y Patricia me contó que durante meses no podía ni entrar a una iglesia porque sentía que Dios la juzgaba, que le diría: mira lo que permitiste, mira lo que no viste venir. Entonces, un domingo, sin ganas, se sentó en la última fila y el predicador leyó este versículo y Patricia me dijo después, con los ojos rojos: cuando escuché cercano está Jehová a los quebrantados, entendí que Dios no estaba esperando que yo fuera fuerte, estaba esperando a que fuera honesta con mi dolor. Eso es lo que significa. Dios no reconstruye solamente lo que todos pueden ver, también restaura lo que se quebró por dentro, lo que nadie más sabe, lo que tú ni siquiera te animas a nombrar. Y mira, cuando el Salmo dice que Él salva a los contritos de espíritu,
No está hablando de salvación al cielo, está hablando de rescate aquí. Ahora, de que en medio de tu quebranto, Dios se acerca como sanador, no como juez, como el que viene a vendar la herida, no abrirla más. Porque la mayoría de nosotros ya nos hemos juzgado bastante, ya nos hemos condenado, ya nos hemos dicho que no merecemos recuperarnos, y entonces llega Dios y dice, eso no es verdad. Yo estoy aquí y voy a sanar esto que duele. Patricia me escribió años después. Me dijo que ese versículo se convirtió en su respiración, que cada vez que sentía que la culpa volvía, que el rechazo volvía, que la vergüenza volvía, repetía, cercano está Jehová. Y algo pasaba, no mágicamente, pero sí realmente su cuerpo se calmaba, su corazón se abría un poco más. Why? Lentamente, sin prisa, sin fingimientos, comenzó a sanar. Lo que esto significa para tu vida es esto: Dios no espera que deje de estar quebrado para acercarse. Se acerca mientras estás quebrado, y esa cercanía es lo que te transforma, no la perfección, no la fortaleza fingida, la cercanía de alguien que te ve roto y dice, te voy a cuidar aquí. Y lo que muchos no entienden es que cuando Dios se acerca a esa herida, no viene como juez, viene como el que conoce cada rincón de tu historia y decide que tú importas, que importas de verdad. No porque seas perfecto, no porque hayas logrado algo extraordinario, importas porque Él decidió que importas. Mira, tú puedes sentirte invisible en una multitud, tú puedes pasar desapercibido en tu propio trabajo, en tu propia familia, como si fueras un número más en la nómina, un nombre más en la lista de contactos. Tú puedes llegar a creer que nadie realmente nota si desapareces mañana, pero hay alguien que ve cada lágrima que derramaste a solas, cada decisión que tomaste sin testigos, cada momento en el que te sentiste completamente abandonado. Dios ve, y eso no es una frase bonita para la pared de tu sala. Es la realidad más poderosa del universo. Escúchame bien, el Dios que llama a las estrellas por su nombre no pierde gente entre la multitud. No se le olvida tu cara. No se distrae con los millones de personas orando al mismo tiempo. Cuando tú levantas tu voz, aunque sea un susurro, Él te escucha como si fueras la única persona en el planeta, como si todo el cielo se callara para poder oírte. Eso es lo que significa que te conozca por tu nombre. Conozco a una mujer, Carolina, que pasó 15 años en una iglesia donde nadie le preguntaba cómo estaba realmente. Y va, se sentaba, cantaba los himnos. Nadie sabía que en su casa gritaba de dolor cada noche. Nadie sabía que se estaba ahogando. Un día, después de un servicio, un pastor que nunca la había visto antes se acercó y le dijo, Dios me dijo que te dijera que Él sabe tu nombre. Sabe quién eres cuando cierras la puerta y estás sola. Ella cayó de rodillas porque en ese momento comprendió que, aunque toda una congregación la había ignorado, el cielo no, que aunque se sintiera invisible, alguien la veía completamente. Eso es lo que el salmista quiso decir cuando escribió que Dios cuenta cada cabello de tu cabeza. No es una metáfora sobre el control obsesivo, es una promesa de atención radical. Es Dios diciéndote, tu vida no es un borrón en mi calendario. Eres específico, eres importante. Tu historia merece ser conocida para un mundo. Tú eres un dato estadístico, un consumidor, un rostro en una pantalla, un número en una hoja de cálculo, pero para Dios nunca eres uno más. Nunca eres intercambiable, nunca eres prescindible. Y cuando la vida te golpea, cuando el dolor te deja paralizado, cuando te preguntas si alguien se daría cuenta si desapareces, necesitas escuchar esta verdad. Alguien se daría cuenta. Dios se daría cuenta, y no solo eso, Él ya está aquí, cuidando lo que todavía te duele, esperando que te des cuenta de que nunca estuviste realmente solo, que nunca lo estuviste. Déjame compartirte algo que Dios me mostró hace años, y es lo que necesitas escuchar en este momento. Yo estaba en una madrugada de oración, solo, en la oscuridad, procesando una situación que no entendía. Un amigo cercano había caído en lo que parecía ser un ciclo sin salida, y yo predicaba sobre la fe de Dios mientras por dentro gritaba, ¿por qué Él permite esto? Y en ese silencio, sin palabras audibles, sentí algo claro en mi espíritu.
No fue una respuesta a mi pregunta, fue algo diferente, una invitación a cambiar la pregunta. El problema no es que no entiendas lo que está pasando. El problema es que crees que tu entendimiento es el estándar de lo que Dios puede hacer. Eso me desarmó, porque tienes razón en estar confundido, tu confusión es legítima, pero, hermano, escúchame bien, lo que tú no entiendes, Dios sí, y no porque Él sea distante o indiferente, es porque Él ve la película completa mientras tú ves un solo fotograma. Restaura estaba en la calle, y te cuento esto porque es real. Su vida parecía un desorden total, drogas, pérdida, soledad. Y la gente decía, Dios no ve esto. Si Dios lo viera, lo detendría. Pero lo que nadie veía era que cada paso de dolor lo estaba llevando hacia el momento exacto en que un pastor iba a cruzarse en su camino y ofrecerle verdadera restauración. Dios veía eso cuando nadie más lo hacía. No estoy diciéndote que entiendas por qué sufres. No te voy a dar una respuesta de sermón barato que te diga que todo tiene propósito. Lo que sí te digo es que tu falta de entendimiento no es un agujero en el plan de Dios. Tu confusión no le sorprende. Él no está sentado mirando cómo se te cae el mundo y pensando, ¡ay! Este no lo entendió. Fácase. No. Él está contigo en la oscuridad, viendo lo que tú no puedes ver aún. Piensa en ello así. Un niño mira a su padre en la sala de espera de un hospital y el padre está llorando. El niño no entiende, piensa que su padre está abandonado, que está perdido. Pero el padre sabe que adentro el médico está salvando la vida de su madre. El padre entiende, el niño no. Y la diferencia no es que el padre sea indiferente, es que el padre ve más, Dios ve más. Él ve tu futuro, Él ve cómo cada cosa que hoy te quiebra será usada para construir algo que no podrías construir de otra manera. Aquí está lo que quiero que recibas, ninguna parte de tu historia está fuera del entendimiento ni del alcance de Dios. Ni la traición que recibiste, ni la enfermedad que no se cura, ni el sueño que murió, ni la soledad que cargas, está todo dentro de su visión. Y eso no es un consuelo de tercera categoría, eso es la verdad más profunda para el mundo. Puede ser uno entre millones, confundido, invisible, sin respuestas, para Dios. Nunca eres uno más, eres el hijo que Él conoce por nombre, cuya historia completa Él sostiene en sus manos. Guay. Mientras tú esperas entender, Él ya está obrando. Confía en eso. Entonces esto es lo que quiero que entiendas en este momento. Tu herida no es tu identidad. Y sé que lo que acabamos de decir suena fácil en una frase bonita, pero déjame ser honesto contigo, porque lo que vamos a tocar ahora es el corazón mismo de la transformación. Hay un lugar donde muchos de nosotros nos quedamos atrapados. Algunos glorifican el dolor. Dicen cosas como mi trauma me hizo fuerte o sin mi sufrimiento no sería quien soy. Y mira, hay algo de verdad en que el dolor nos enseña, pero, hermano, hay una diferencia entre permitir que Dios redima tu herida y quedarte viviendo dentro de ella como si fuera tu identidad. Lo diré otra vez porque es importante que lo escuches. No es lo mismo sanar de algo que convertir eso en tu marca personal. Conozco a un hombre que pasó años diciéndole a todo el mundo que era un fracaso. Su padre le dijo eso cuando tenía 14 años. Y durante 30 años llevó esa herida como un trofeo. Yo soy un fracaso. Decía, así nací, así voy a morir. Pero un día algo cambió. No fue porque la herida desapareciera, seguía ahí. Lo que cambió fue que dejó de ser el dueño de la historia y se la entregó a Dios. Porque eso es lo que significa redención, no borrar la herida, sino permitir que alguien más la transforme en algo útil, en algo que tenga sentido. Tú puedes cargar tu pasado como una cadena, tú puedes cargar tu pasado como una lección, tú puedes cargar tu pasado como una puerta que Dios abrió para que otros puedan entrar. Y esa es la diferencia entre alguien que está atrapado y alguien que está libre, porque la libertad no es pretender que el dolor nunca existió. La libertad es dejar de ser dueño de él. Mira, cuando David escribió en los Salmos, en las tinieblas he clamado, no estaba negando que las tinieblas eran reales, tampoco estaba dándoles poder sobre su vida, estaba diciendo que incluso en lo más oscuro hay alguien escuchando, hay alguien que ve. Y eso es lo que Dios quiere que hagas con tu herida, que la mires a los ojos, que reconozcas que fue real,
que dolió, que cambió cosas en ti, pero que digas en voz alta: esto no me define, esto no me paraliza, esto es parte de mi historia, pero no tiene derecho a escribir su final. Porque, hermano, si sigues glorificando la herida, si sigues usando el dolor como la razón por la que no avanzas, estás permitiendo que algo que ya pasó siga viviendo en el presente, y eso no es valentía, no es realismo, es una forma de rehusarte a vivir. Es como si dijeras: Dios, entiendo que moriste por mis pecados, pero voy a seguir castigándome por uno que ya perdonaste. ¿Ves lo absurdo? La redención empieza cuando tú sueltas, cuando dices: esta herida es parte de quien fui, no es parte de quien voy a ser. Y eso requiere coraje, requiere que mires el dolor sin apartar la vista, que digas su nombre, que le des permiso para que haya sucedido, pero que luego cierres esa puerta y empieces a caminar hacia lo que Dios tiene para ti. Y eso, mi amigo, es el Evangelio en su forma más práctica. No es una promesa de que el dolor desaparezca, es una invitación a dejar que Dios lo redima, a dejar que lo transforme, a dejar de vivir como la herida y empezar a vivir como el sanado. Pero escúchame bien, hermano, esa herida que lleva años contigo, esa no desaparece de la noche a la mañana porque Dios decidió sanar. No funciona así. Y eso que acabo de decirte no es debilidad de fe, es realidad. Conocí a un hombre, Carlos, mecánico en un taller pequeño en las afueras de la ciudad, 38 años, divorciado hace 5. Cuando su ex se fue, se llevó la custodia de los 2 hijos. Carlos quedó destrozado. No era solo la ausencia, era la culpa. Pasaba las noches revisando cada conversación, cada decisión, preguntándose dónde había fallado. Los primeros meses apenas comía, perdió 18 kilos. Pero un día, alguien en la iglesia le habló del Salmo 34, específicamente del versículo 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Carlos me dijo después: pastor, cuando lo leí, sentí que alguien por fin estaba mirándome, pero seguía roto. Pasaron 2 meses, nada cambió. Las visitas con sus hijos seguían siendo incómodas, él seguía durmiendo mal, pero Carlos siguió. Cada mañana, antes de ir al taller, leía ese salmo. Lo repetía en el auto, lo susurraba mientras limpiaba un motor. No porque esperara un milagro instantáneo, porque ya no sabía qué más hacer. En el 3er mes, algo se movió, no de golpe, fue gradual. Una conversación con su ex que no terminó en pelea, un fin de semana con sus hijos donde realmente rió, una noche donde durmió 5 horas seguidas sin despertar a las 3 de la mañana, ahogándose en la culpa. Eso es lo que Dios hace. No borra la herida, la sana desde adentro, lentamente, como una fractura que se calcifica hueso por hueso. Y aquí es donde muchos fallan. Esperan que Dios sane todo de una vez y, cuando no pasa, creen que Él no está, que la promesa es mentira. Pero la verdad es que Dios está en cada paso pequeño, en cada día donde respiras un poco más fácil, en cada semana donde el recuerdo duele un poco menos. Mira, tú tienes una herida, quizás es traición, quizás es pérdida, quizás son años de crítica que se enquistaron en tu autoestima. Esa herida no se va a ir porque leas un versículo una sola vez. No funciona así. Pero cuando empiezas a alinear tu espíritu con la verdad de Dios, cuando repites, cuando regresas cada día aunque no sientas nada, es entonces cuando Dios comienza su obra. No es magia, es química espiritual. Es tu espíritu diciéndole a tu mente: aquí dice que soy amado, aquí dice que tengo valor, aquí dice que mi historia no termina aquí. Carlos hoy tiene una relación mucho mejor con sus hijos. No perfecta, todavía hay momentos duros, pero es distinto, porque él no esperó a que Dios borrara el pasado. Esperó a que Dios lo transformara en presente. Y eso es lo que quiero que entiendan. La sanidad gradual no es debilidad, es el proceso real de Dios. Es como Él restaura vidas. La herida forma parte de tu historia, pero ya no tiene derecho a escribir su final. Que la sanidad sea gradual no significa que Dios esté ausente. Significa que hay algo más profundo que necesita suceder en ti. Y te voy a decir cuál es el problema real. No es el tiempo que tarda, es la mentira que repites cada día en tu cabeza. Mirá,
Romanos 12. Dios dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Pablo está escribiendo a gente que ya creía en Jesús, ya tenían fe, pero había algo que no se movía en sus vidas porque sus pensamientos seguían atrapados en lo viejo. Y aquí es donde entra lo que tú te dices a ti mismo cuando nadie está escuchando. Conozco a un hombre, Mateo, que pasó por una ruptura devastadora hace 7 años. Su esposa se fue un lunes y durante todo ese tiempo él hizo todo lo correcto. Fue a terapia, volvió a la iglesia, incluso perdonó, pero había una mentira que repetía cada mañana cuando se miraba al espejo: nadie me va a querer así, soy demasiado quebrado. Y esa frase, hermano, esa frase pequeña era más fuerte que cualquier promesa de Dios que él leía en la Biblia, porque cada mañana elegía creerle a la mentira antes que creerle a Dios. Y tú reconoces eso, ¿verdad? Tú tienes tus propias mentiras. Esto nunca va a cambiar. Yo no merezco ser feliz. Mi pasado me define. Dios se cansó de mí hace mucho. Esas frases que nadie te obligó a creer, pero que repetiste tantas veces que ahora suenan como verdad. La herida puede ser profunda, puede ser real. Puede haber causado daño genuino en tu vida, pero la mentira que construiste alrededor de esa herida es lo que mantiene la puerta abierta, es lo que te impide entrar en la sanidad que Dios ya está ofreciendo. Escúchame bien, cuando Mateo finalmente entendió eso, cuando se dio cuenta de que no estaba peleando contra su ruptura, sino contra las palabras que repetía todos los días, algo cambió. No cambió su situación al instante, pero cambió quién era él en medio de la situación. Empezó a confrontar esa voz. Cada vez que pensaba nadie me va a querer, se detenía y preguntaba, ¿quién dijo eso? ¿Es verdad? Y la respuesta era no. Tu herida puede ser profunda, pero no es más grande que el Dios que sabe exactamente cómo tratarla. El problema es que tú estás parado en medio de la sanidad, diciéndote a ti mismo que no existe. Es como si alguien te ofreciera agua en el desierto y tú dijeras no, porque la sed que tengo es demasiada. Eso no tiene lógica, pero así es como vivimos, ¿verdad? Así es como nos saboteamos. Hoy, en este momento, necesito que hagas algo. Necesito que identifiques la mentira que repites, una sola, la que más te duele cuando la dices, y luego necesito que hagas lo que Mateo hizo. Pregúntate si es verdad, porque probablemente no lo sea. Y esa herida profunda que te sigue desde hace años, ese dolor que te grita cada madrugada que no eres digno, que cometiste un error irreversible, que Dios ya no tiene lugar para ti, eso no es la verdad. Eso es la voz de la condenación. Y, hermano, tú tienes derecho a cambiar de emisora. Mira, cuando digo que declares una nueva palabra sobre tu corazón, no estoy hablando de autoengaño positivo ni de ignorar lo que pasó. Estoy hablando de algo mucho más poderoso. Estoy hablando de que dejes de ser el único testigo de cargo en tu contra, porque tú llevas años diciéndote lo mismo. La herida te dijo que eras débil y tú repites, soy débil. La herida te dijo que no mereces ser amado y tú repites, no merezco ser amado. La herida te dijo que estás roto más allá de toda reparación y tú repites, estoy roto. Pero escúchame bien, tú no tienes que creer lo que la herida dijo. Tú no tienes que creer lo que el trauma proclamó, tú no tienes que creer lo que el fracaso susurró en la oscuridad. Lo que tienes que hacer es declarar lo que Dios dice, y eso es completamente diferente. Hace poco hablé con una mujer llamada Carolina. Llevaba 18 años diciéndose que era una mala madre porque una noche, cuando sus hijos eran pequeños, perdió los estribos y gritó más de la cuenta. 18 años. Cada vez que veía a sus hijos sonreír con sus parejas o con sus propios hijos, se decía en silencio, yo no merezco esta alegría. Fui una mala madre. Pero hace poco, su hijo menor le dijo algo que lo cambió todo. Le dijo, mamá, tú nunca nos dejaste solos. Tú siempre estuviste, sí, a veces gritaste, pero también sanaste. Tú nos enseñaste a sanar. Carolina comenzó a declarar una nueva palabra, no sobre lo que ella creía que era, sino sobre lo que Dios había hecho en ella y a través de ella. Y ese cambio en su manera de hablarse, hermano, transformó su relación con sus hijos,
con su fe y con su propia alma, porque aquí está lo que necesitas entender. Cuando tú declaras sobre ti mismo lo que Dios declara, no estás negando tu responsabilidad, estás reconociendo tu redención, estás diciendo, sí, caí, sí, me equivoqué, pero Dios me levantó, Dios me restauró, Dios me ve diferente ahora. La Escritura lo dice en Romanos, cuando Pablo escribe que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no porque no hayas pecado, sino porque la condenación ya fue pagada. Tu deuda fue saldada, tu sentencia fue revocada, y lo que Dios quiere ahora es que tú comiences a hablar como una persona libre, porque eso es lo que eres. Así que hoy, en este momento, quiero que hagas algo. Quiero que pienses en esa herida, en esa voz que te ha estado torturando, y quiero que declares en voz baja o en voz alta lo que Dios dice de ti, no lo que tú crees, no lo que otros dijeron, lo que Dios dice, porque cuando cambias tu declaración, cambia tu manera de caminar. Y eso, mi amigo, es el poder del Evangelio hecho carne en tu propia boca. Escúchame bien, hermano, porque lo que está pasando en tu corazón ahora mismo no es debilidad, no es falta de fe, es que alguien, tal vez hace meses, tal vez hace años, te dijo algo que te rompió y tú seguiste caminando, seguiste sonriendo en las reuniones, seguiste yendo a trabajar, pero adentro, en ese lugar que nadie ve, todavía estás sangrando. Y la pregunta que quiero hacerte hoy es simple: ¿cuándo le vas a permitir a Dios que entre en ese rincón que todavía duele? Mira, en el Salmo 34, versículo 18, David escribe esto: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. David no está escribiendo desde un palacio tranquilo, está escribiendo desde una cueva, está huyendo de Saúl, está solo, está despedazado. Y en medio de esa soledad, David hace un descubrimiento que cambia todo, que Dios no se aleja cuando tú estás roto. Al contrario, se acerca, es como si Dios dijera: ese lugar que crees que es demasiado sucio, demasiado quebrado, demasiado avergonzado para que yo entre, ese es exactamente el lugar donde yo comienzo mi obra. Hace poco hablé con una mujer llamada Patricia, que pasó 5 años escuchando a su marido decirle que no valía nada, que era gorda, que era tonta, que nadie más la querría. Y verla, escúchame, se lo creyó tan profundamente que cuando finalmente se fue de esa casa, llevaba esas palabras dentro como cicatrices que no sanaban. Una noche, en la cocina de su hermana, mientras lavaba los platos, Patricia se miró en el reflejo de una ventana mojada y no reconoció a la mujer que veía. Esa mujer estaba muerta en vida. Ese fue el momento. Patricia cayó de rodillas junto a los platos sucios e hizo algo que nunca había hecho. Le pidió a Dios que no sanara solo el daño visible, sino que entrara en el lugar que la voz de su marido había cavado dentro de ella. Dios, dijo Patricia, entra en el lugar que todavía duele y comienza allí tu obra de restauración. Y hermano, lo que pasó después no fue un milagro de película. No se despertó al día siguiente transformada, pero sí comenzó algo, un proceso. Cada vez que esa voz del pasado volvía a susurrarle: no vales nada, Patricia aprendió a decir en voz baja, en la ducha, en el auto, en la cama: eso es lo que la herida dijo, pero no es lo que Dios dice de mí. Y esa diferencia, esa pequeña diferencia entre lo que el dolor te dice y lo que Dios dice, es exactamente donde comienza la sanidad. Porque mira, tú puedes pasar años repitiendo lo que la herida dijo de ti, puedes convertir esas palabras en una identidad, puedes construir tu vida entera alrededor de la creencia de que eres lo que alguien te hizo, pero eso es vivir en una mentira. Y Dios no vino a dejarte en la mentira, vino a sacarte de ahí. Vino a entrar en el lugar más oscuro de tu corazón y a comenzar allí su obra de reconstrucción. Así que quiero invitarte a algo ahora. No es complicado, no necesitas palabras perfectas, solo necesitas honestidad, porque Dios no quiere que le digas lo que crees que deberías sentir, quiere que le digas la verdad. La verdad es que duele, la verdad es que a veces no sabes si vas a poder, la verdad es que hay un lugar adentro tuyo que todavía está oscuro. Dios, aquí estamos, algunos de nosotros destrozados
Algunos de nosotros apenas sosteniéndonos, algunos de nosotros llevando el peso de palabras que nos dijeron hace años y todavía nos duelen como si fuera ayer. Te pedimos que entres, que no esperes a que nos limpiemos primero, a que nos arreglemos, a que dejemos de sangrar. Entra ahora en la oscuridad, en la confusión, en el lugar donde la herida dijo que no valemos nada, porque nosotros queremos que lo que tú digas sea más fuerte que lo que el dolor dijo. Queremos que tu voz sea la que escuchemos cuando nos miramos al espejo. Comienza tu obra de restauración en nosotros, no cuando estemos listos. Ahora, amén. Y mientras salimos de este momento, quiero que recuerdes una cosa, dejar de repetir solo lo que la herida dijo de ti y comenzar a declarar lo que Dios dice sobre tu restauración. No es un acto de fe débil, es el acto más valiente que puedes hacer. Cierra los ojos donde estés ahora. No importa si estás en tu casa, si estás en el trabajo, si estás manejando, solo por un momento, respira profundo, porque lo que voy a decirte en estos últimos minutos es lo más importante que necesitas escuchar. Piensa en la noche más oscura que hayas vivido, esa noche donde todo se derrumbó, donde creíste que no había salida, donde miraste al cielo y dijiste, Dios, ¿dónde estás? Y en esa oscuridad total, ¿sabes qué pasaba arriba? Las estrellas seguían brillando, miles y miles de ellas, sostenidas por un Dios que ni siquiera estaba ocupado sosteniéndolas. No, hermano, mientras tú estabas destrozado en el piso, Él estaba allí, tranquilo, en control, porque un Dios que puede sostener el universo entero con su palabra, que puede mantener en su lugar galaxias que están a millones de años luz de distancia, ese Dios tiene más que suficiente capacidad para sostener tu corazón hoy. Mira, durante esta semana juntos hemos visto a personas que cargaban culpa que las estaba matando. Hemos visto a otros que estaban presos en cadenas que nadie más podía ver. Hemos visto matrimonios rotos, sueños destruidos, esperanzas apagadas. Y en cada una de esas historias, lo que descubrimos fue que el problema nunca fue la magnitud del daño, fue que alguien se olvidó de quién estaba a su lado. Se olvidó de que el Dios del universo había puesto su mano debajo de sus hombros. Escúchame bien, no estoy hablando de una fe ciega. No es que cierres los ojos y creas que tus problemas desaparecen. No, es que abras los ojos a una realidad que siempre estuvo ahí. Ayer, aquella persona que estaba paralizada por la vergüenza descubrió que su culpa no era más grande que la gracia. Culpa, que vivía escondido bajo el peso de sus errores. Encontró que la redención no es un concepto teológico, es un acto personal de Dios que dice, te levanto de ahí y comenzamos de nuevo. Restaura aprendió a caminar de nuevo, no porque sus heridas sanaran de la noche a la mañana, sino porque puso sus manos en las manos de alguien que ya había caminado ese camino antes. Y ahora te toca a ti. El mismo Dios que sostiene el cielo estrellado sobre tu cabeza está sosteniendo el corazón que hoy quieres colocar en sus manos. No es una metáfora bonita, es la realidad. Mira el Salmo 37, verso 25. David dice, he sido joven y he envejecido, pero nunca he visto abandonado al justo, ni a su descendencia mendigando pan. Un hombre que pasó por guerras, por persecución, por momentos donde pensó que todo había terminado, dice esto, nunca vio a Dios abandonar a quien se rendía a Él. Así que aquí está lo que quiero que hagas. Quiero que reconozcas que has intentado sostener tu propia vida por demasiado tiempo, que has intentado cargar tu propia culpa, resolver tu propio dolor, arreglar tus propios errores. Y mira dónde te llevó eso. Cansancio, desesperación, soledad. Ahora quiero que hagas algo diferente. Quiero que sueltes, que literalmente digas, no puedo más, pero alguien puede. Y que en ese momento de rendición descubras que no estás cayendo al vacío, estás cayendo en brazos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ahora por cada persona que escucha esto. Gracias porque mientras ellos estaban perdidos, tú ya estabas buscándolos. Gracias porque mientras cargaban culpa, tú ya habías pagado el precio. Te pido que hagas en sus vidas lo que solo tú puedes hacer.
que entres a esos lugares rotos y comiences allí tu obra de restauración. Y le digo a quien está escuchando en este momento, Dios no te ha abandonado. Aunque te sientas invisible, Él te ve. Aunque creas que fallaste demasiado, todavía tiene un mañana para ti. Todavía te sostiene, repite conmigo en silencio. Desde donde esté Jesús, hoy me rindo a ti. Hoy suelto lo que no puedo cargar. Hoy creo que me sostienes. Gracias, Padre, por tu amor. Amén. Y antes de despedirme, quiero dejarte con una última imagen. Quizá mañana por la mañana todo siga exactamente igual. Tal vez el problema que hoy te preocupa continúe ahí. Quizá la llamada que estás esperando no llegue. Tal vez la persona que te hirió no te pida perdón. Es posible que tu cuerpo siga sintiendo el cansancio, que tu corazón todavía recuerde lo que perdió y que algunas preguntas permanezcan sin respuesta. Pero hay una diferencia enorme entre atravesar el mismo camino solo y recorrerlo sabiendo que alguien camina contigo, porque la presencia de Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato. Muchas veces cambia primero a la persona que las está atravesando, y cuando tú cambias por dentro, empiezas a caminar con una paz que no depende de que todo esté resuelto. Descubre que la esperanza no consiste en negar la realidad, sino en saber que la realidad no tiene la última palabra. Tal vez durante años pensaste que Dios estaba esperando la mejor versión de ti para acercarse, que primero debías dejar de llorar, dejar de tener miedo, dejar de dudar. Pero la Biblia cuenta una historia completamente distinta. Dios siempre ha sido el Dios que entra en los lugares donde nadie más quiere entrar. Se acercó a Elías cuando estaba agotado debajo de un árbol. Se acercó a Pedro después de su negación. Se acercó a Tomás en medio de sus dudas. Se acercó a María Magdalena cuando lloraba frente a una tumba vacía. Nunca esperó a que ellos estuvieran fuertes para comenzar a obrar. Los encontró exactamente donde estaban. Y quizás eso sea lo que más necesitas recordar cuando termine este video. Dios no está esperando una versión futura de ti para empezar a amarte. No está esperando que tengas una fe perfecta, una mente tranquila o un corazón completamente sano. Él comienza precisamente donde tú crees que todo terminó. Así que, cuando esta noche apagues la luz y vuelva ese pensamiento que tantas veces te ha perseguido, no luches solo contra él. Haz una pausa, respira profundamente y recuerda algo muy sencillo. La voz del miedo siempre habla primero, pero no tiene por qué hablar la última. Cuando la culpa diga, ya no tienes remedio, recuerda que Dios sigue llamándote por tu nombre. Cuando la vergüenza diga, nunca vas a cambiar, recuerda que Dios todavía está formando en ti una nueva historia. Cuando la soledad diga, nadie te ve, recuerda que el Padre conoce cada lágrima que nunca mostraste a nadie. Y cuando el dolor intente convencerte de que este capítulo define toda tu vida, recuerda que Dios es el único autor que puede escribir finales donde todos los demás solo ven ruinas. No subestime los pequeños pasos. A veces creemos que la transformación llega con un gran milagro, cuando muchas veces comienza con una oración sencilla, con un versículo leído en silencio, con una conversación honesta, con la decisión de volver a levantarte una mañana más. Dios trabaja también en esos momentos que parecen insignificantes. De hecho, muchas de sus obras más profundas empiezan cuando nadie las está viendo. Quizá dentro de unos meses mires hacia atrás y descubras que la sanidad no llegó el día en que dejaste de llorar. Comenzó el día en que decidiste dejar de esconder tus lágrimas delante de Dios. Tal vez no recuerdes el momento exacto en que el dolor perdió fuerza. Solo notarás que un día despertaste y respirabas un poco mejor, que la culpa ya no gritaba tan fuerte, que podías volver a sonreír sin sentir que estabas traicionando tu pasado. Así suele obrar Dios, con una paciencia infinita y una fidelidad que permanece incluso cuando nosotros no la percibimos. Por eso quiero pedirte una última cosa. No abandones el proceso solo porque todavía no ves el resultado completo. Una semilla enterrada bajo la tierra parece inmóvil durante mucho tiempo, pero nadie diría que está muerta. En silencio está formando raíces, y las raíces siempre crecen antes que los frutos. Tal vez eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo ahora mismo. Gracias por permanecer hasta el final. Oro para que cuando este video termine y el silencio vuelva a llenar la habitación, no te quedes solo con mis palabras. Quédate con la certeza de que el Dios que sostiene las estrellas también sostiene tu historia. Que el Dios
que conoce el nombre de cada galaxia, conoce también el tuyo. Y que aquel que comenzó una buena obra en ti no la abandonará a mitad del camino. Que esta noche puedas descansar con una convicción sencilla, pero capaz de cambiar una vida entera. Todavía no has llegado al final de tu historia. Mientras Dios siga escribiendo, siempre habrá esperanza. Y donde hay esperanza, siempre existe un nuevo comienzo. Everything I used to live for faded slowly out of sight. Now my days just circle around you like I'm lost without a light. All the noise just turns to silence when your memory comes through. And the world I once was chasing now feels small and shaped like you. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. Every image feels so real now, like you're standing next to me. But the truth is in the silence, you were never meant to see. My whole world is only you. Every thought keeps breaking through. You're so close inside my mind, but so far in real life. I can feel you everywhere, in the things we never shared. All this love I'm going through never reaches you. If you felt it for a moment, would it change the way you stay? Or would I still be the shadow that just fades away? My whole world